Buenos días a todos. Estamos en la unidad académica de electrónica básica. Buenos días señorita, buenos días a todos. Como les digo, estamos en electrónica básica. Estamos miren ya en la unidad, en la semana 12 de esta unidad, donde ya estamos en la etapa más que todo terminando, ¿no? De lo que hemos empezado desde la semana 1. En esta oportunidad, miren, vamos a avanzar ya con lo siguiente. Estamos, esta parte, la parte de la programación de esta semana está en dos partes, ¿no? La primera parte, que es lo que es resolución, en realidad, de problemas, se puede decir matemáticos, ¿no? Problemas matemáticos. Y la segunda parte, miren, es casi un complemento de lo que vimos en la semana anterior, ¿no? Utilizando el Master PLC, ¿no? Que es algo sencillo que ustedes lo van a encontrar ahí, ¿no? Entonces vamos avanzando, miren, ya con lo siguiente, miren, como les digo, estamos hablando de problemas básicos, estamos hablando, miren, lo que es la famosa ley de Ohm, ¿no? La famosa ley de Ohm, que me permite, pues, por ejemplo, calcular la intensidad, calcular el voltaje, calcular las resistencias, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso, que de esto también queda una parte de una tarea que ustedes tienen que resolver, ¿no? Paso a compartir ya lo siguiente. Por ejemplo, miren, nosotros tenemos, a ver, como normalmente lo presentamos, miren, tenemos un circuito. Ustedes ya se han dado cuenta, por ejemplo, que de repente, por ejemplo, el Master PLC o el Tinkercad tienen las presentaciones un poco distintas, pero eso es de acuerdo al software que se está utilizando, ¿no? Pero para nosotros tampoco lo que nos hace eso es mejorar nuestro trabajo, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, miren, nosotros tenemos aquí, miren, un caso, ya como les digo, un caso que quizá de repente pude haber empezado con esto, ¿no? Pero más que todo lo que me interesaba es la parte práctica y luego llegamos hacia esto, ¿no? Por ejemplo, miren, yo tengo acá, miren, un circuito. Este circuito, un ratito, como está aquí, les pregunto a ustedes, ¿este circuito está en serie o en paralelo? En serie, correcto. Como dice el jovencito, este circuito está lógicamente en serie, ¿no? Y así lo tenemos, por ejemplo, cuando ya lo vamos a encontrar ya en la parte teórica, que es el fundamento principal de todo lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá, miren, el siguiente caso, dice, se tiene el siguiente circuito, dice, donde la resistencia 1 es, mire, 2 ohmios, ¿no? 2 ohmios. La resistencia 2 es 1 ohmio y la resistencia 3 es 5 ohmios, ¿no? Además, miren, tenemos, por ejemplo, de la resistencia tenemos una fuente de voltaje de 20 ohmios, ¿no? Que es lo que normalmente uno tiene cuando uno va, por ejemplo, al laboratorio, lo que tiene es la corriente continua, la que nos alimenta, que son de 220 voltios, o de repente tenemos a la mano nuestras fuentes que están a la mano, ¿no? Nuestras pilas, ¿no? Que son de algo fijo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se presenta un caso como este, mire, que es algo parecido a lo que les presento, miren, en el caso de la tarea que ustedes tienen que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Miren, por ejemplo, calculen la resistencia total. Como está en serie, miren, la resistencia total va a ser igual a la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, ¿no? O sea, 2 más 1, 3 y 5, 8. Aquí está. 2 más 1, 3 más 5, 8, ¿no? Eso lógicamente ya lo ven ustedes directamente, pero eso es lo que tenemos que hacer. Como les digo, como están en serie, aquí no hay ningún problema, ¿no? Luego, lo que me dice la intensidad de corriente, la corriente, la intensidad, ¿no? La intensidad va a ser igual el voltaje sobre la resistencia total. Va a ser igual, entonces la intensidad va a ser igual el voltaje que es 20, ¿no? El voltaje que es 20, sobre la resistencia total, sobre 8. 20
20 voltios entre 8 ohmios sería 2.5 amperios, ¿no? Esa es la intensidad total, ¿no? Entonces tendríamos aquí, miren, el segundo. Pues les digo, este es más que todo teórico, ¿no? Pero es bueno que lo sepamos. Y luego me piden, miren, los voltajes en cada una de las resistencias, ¿no? Los voltajes en cada una de las resistencias. Por ejemplo, el voltaje en la resistencia 1 va a ser la intensidad total, que es 2.5 amperios, ¿no? Por el valor de la resistencia. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros queremos aquí, miren, el voltaje V1, miren, el voltaje V1 va a ser la intensidad por la resistencia 1. O sea, en este caso, por ejemplo, tendríamos la intensidad que es 2.5, miren, por los 2 ohmios, que serían 5 voltios. 5 voltios para ¿no? Luego tendríamos, miren, el voltaje 2, la misma intensidad que es 2.5, miren, por 1 ohmio, serían 2.5 ohmios, ¿no? Y el voltaje 3 que tendríamos acá, miren, ¿no? El voltaje 3 que tendríamos acá, que sería igual a la intensidad 2.5 por 5, que serían 12.5 voltios, ¿no? Hasta ahí ya tendríamos, miren, en la solución hasta ¿no? Hasta donde casi hemos llegado. Ahora miren, viene la potencia, ¿no? La potencia, generalmente la potencia se mide en watts, ¿no? La potencia en este caso, miren, va a ser igual, por ejemplo, en el caso 1, miren, la potencia en el caso de acá, va a ser igual, miren, en este caso, al voltaje 1 por la intensidad, o sea, el voltaje 1 que tenemos 5, por la intensidad, ¿no? Por 2.5, que es 12.5 watts, ¿no? Luego tendría la potencia 2, ¿no? Potencia 2 aquí sería, miren, la potencia 2 sería el voltaje 2, ¿no? El voltaje 2 que llega ahí, ¿no? El voltaje 2 que tengo 2.5 por 2.5, por la intensidad, ¿no? Por la intensidad total que es 2.5 aquí, 2.5 amperios, ¿no? Y la potencia 3 que sería, miren, el voltaje 3 por la intensidad que es 12.5, que sería el voltaje que tengo desde acá, por la intensidad que es 2.5, que son 31.25 watts, ¿no? 31.25 watts. En el caso, por ejemplo, miren, supongamos como está en serie, en el caso de los voltajes, miren, aquí tengo 20 voltios. Entonces todo esto tiene que sumar 20 voltios. Entonces aquí está 12.5 más 2.5 serían 15 y 5. Aquí serían los 20 voltios, ¿no? 20 voltios, ¿no? Ahora dice la potencia entregada por la fuente. Ya, cuando me está hablando, miren, la potencia entregada por la fuente, ¿no? Sería el voltaje de la fuente total, o sea, los 20 voltios que viene de acá, los 20 voltios, por la intensidad que calculé acá, la intensidad que es 2.5, aquí 2.5 amperios, ¿no? Entonces aquí sería voltaje por intensidad, 20 por 2.5, sería 50 watts, ¿no? Y luego tengo, miren, ya la potencia total. La potencia total, miren, en la parte final ya me dice que tengo que comparar las potencias porque la suma de ellos, miren, la potencia total sería la potencia 1, que viene acá, más la potencia 2, que viene acá, más la potencia 3, que viene acá. O sea, serían los 12.5, más 6.5 más 6.25 más 31.25, ¿no? Aquí sería un total de, bueno, aquí estamos 7.5, 37.5 más 12.5 serían los 50 watts, ¿no? Ahí tendríamos, miren, ya un cálculo ya matemático para poder desarrollar, miren, por ejemplo, ya la parte práctica, la parte teórica, que es el fundamento principal, sobre todo en estos cursos prácticos, ¿no? Luego, miren, de esto, una vez que yo tengo esto,
En el caso de acá ya se les propone acá a ustedes, ¿no? Dice, por ejemplo, dice, diseñe un circuito con 4 resistencias. Y aquí sí ya me da, miren, para cada resistencia, distinto a lo que tengo acá. Son 4, entonces tengo 1, de repente 2, 3, 4, ¿no? Y tengo la fuente, tengo la tierra ahí, como lo hemos visto ahí. Y luego simplemente hacer los siguientes cálculos. Me dice, calcule la resistencia total, ¿no? La resistencia total en este caso, ¿cuánto sería aquí la resistencia total de estos? ¿Cuánto sería, muchachos, la resistencia total? Sí están por ahí, muchachos, ¿no?